Japón se hunde te hará llorar. Japón se hunde te hará llorar, y lo digo en serio. Japón se hunde es un anime en el cual no debes encariñarte con ningún personaje porque o si no se muere. Algo así como en The Walking Dead. Tiene esos momentos de sentimentalismo y dolor dentro de cada escena, pues vemos cómo después de cada acontecimiento trágico, cada persona pareciera tomar un rol diferente. Y de hecho, es por eso que durante el anime me agradaron tanto los padres de Ayumu. La madre, por ejemplo, después de la muerte de su esposo, sabía que no debía perder la fuerza y las ganas de vivir, porque o si no sus hijos lo harían también. Pero también es un anime en el cual si eres como yo con temor a los temblores, te pondrán los pelos de punta y la piel de gallina. Por ejemplo, desde el primer capítulo en el primer temblor, si tienes un buen audífono, sentirás con una mayor experiencia que el temblor que hizo temblar a todo Japón. Y aún peor cuando llega la hora de la réplica, pues es aquí donde vemos cómo es que aquel temblor se vuelve un terremoto y se vuelve también la causante de miles y miles de muertes. Aquí es donde conocemos a Yumu, una estudiante corredora la cual se encontraba dentro de un entrenamiento, mostrándonos también el miedo que siente al ver a todas sus amigas muertas. Claro, menos una, la cual pedía ayuda. Sin embargo, Ayumu no pudo salvarla debido al terror que sintió en ese momento y que solo la hacía pensar en salir corriendo de allí. Perdimos a Stark. También nos muestran el comportamiento de toda la familia ante el terremoto, pues la madre, por ejemplo, lo primero que hizo al aterrizar del vuelo de emergencia es salvar a un niño de una ola gigante que venía directamente hacia ellos. El padre, al notar que fue el único que sobrevivió de su trabajo, lo primero que hizo fue ir en búsqueda de su familia. Y en cuanto a Go, su hermanito menor recordó las instrucciones del padre ante una posible catástrofe como este. Luego de que todo eso del terremoto haya pasado, la gente se intenta reunir con sus familias. Es aquí donde vemos un momento muy emotivo y a la vez muy bueno, pues el padre enciende las luces de una montaña, ya que de esta forma daría a entender su ubicación a toda su familia. Aquí vemos por primera vez a Koga, quien era un tipo antisocial y solitario, sin embargo, antes era un famoso corredor. Luego, la familia se va en búsqueda de un lugar más seguro. Una de las escenas más tristes de todo este anime es cuando el padre muere después de encontrar una zona minada, en búsqueda de algo de comida. No way. Ese es el muertito. Ay, Drake sí se murió en serio. Este anime tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Por ejemplo, siendo sincero, jamás llegué a empatizar por completo con la protagonista. Era una estúpida. De hecho, al sentir celos por el acercamiento que tenía Nami con Koga, la pendeja la mató. La mató. Ella está... Ella solo estaba siendo amable con Koga y la pendeja la mató. Bueno, el caso es que, técnicamente, Nami murió por inhalar gas tóxico que surgió del desplazamiento de las placas tectónicas, causando una escena sorpresivamente impactante. Are you all right? Bathroom. Okay. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Para el largo de la comunidad religiosa resaltaría que fue interesante, sobre todo para profundizar un poco más acerca del anciano, con la pérdida de su nieto y que cuando vio al niño vidente con un gran parecido físico, este llegó incluso a la locura de atacar a varios guardias. También sirvió para presentarnos a Señor Onodera, quien resultaría ser un personaje importante para el problema final de la historia. Cuando todo el grupo consigue llegar a una de las embarcaciones del gobierno para rescatar a las personas de Japón, estos dicen que solo las personas seleccionadas y puestos sorteados tenían el acceso a entrar. Por cierto, Ayumu era una de las seleccionadas por ser una gran corredora, o la que queda de ellas, pero al final ella decide quedarse ya que no puede dejar atrás a su familia. El dilema era irse y salvar su vida, o morir en un país en donde se creó el anime y las chicas gato. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pero ya en serio, este es uno de aquellos dilemas en los que en realidad te ponen a pensar en qué hubieras hecho tú, o si habrías tenido otro tipo de solución o algo por el estilo. La escena del reencuentro entre los personajes que quedan es realmente emotiva, y eso sumando a la muerte de la madre por intentar arreglar el bote, termina siendo, en mi opinión, la escena más triste de todo este anime. De verdad me encantó la actitud de la madre en todos los capítulos, no como la hija. La otra escena que me conmovió bastante fue la muerte de Koga, pues ver cómo este corre por última vez, en verdad fue una escena muy sentimental, escuchando de fondo cómo este recuerda sus mejores momentos como cuando era corredor.
No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Eso sin contar la muerte o el sacrificio de Kai, pues es este quien con el objetivo de conseguir señal, para poder conseguir ayuda, decide arriesgar su vida metiéndose entre lo más peligroso de una tormenta. It's Kite's phone. I was born lucky. I will not lose. Este anime contiene imágenes explícitas con una gran historia que te hará pensar mucho en la vida y lo corta que puede llegar a ser, así como también lo impredecible que puede ser el futuro. Te enseña a valorar aún más a tus seres queridos, a tu familia y a tus amigos, debido a que no sabes en qué momento estos se pueden ir para jamás volver. Así que, si tienes objetivos, ve y persíguelos, corre directamente a cumplir esos sueños que tanto esperaste por lograr. Y si algo aprendí de todo esto es que no importa en qué situaciones te encuentres, siempre tendrás una familia que estará a tu lado acompañándote en las buenas y en las malas. Y ya para terminar el video, me gustaría decirles que si les ha gustado el video, no se olviden darle like y comentar de qué serie, película o anime les gustaría que hable en un futuro. Con eso me despido. Muchas gracias. Yo soy Utsar y adiós. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want